Me encanta el relato bíblico que se encuentra en el último versículo del capítulo 1 del Éxodo y al principio del capítulo 2, porque considero que contiene un verdadero tesoro escondido en él. Y dice así, Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y en el capítulo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Creo que todos conocemos el resto de esta historia y de qué fue lo que sucedió con este niño. El varón y la mujer que se mencionan en Éxodo 2:1 son Amram y Jocabed, y ellos fueron los padres de Moisés. Bueno, en estos versículos podemos notar que la madre de Moisés ve a su hijo con ojos espirituales. Dice en el versículo 2 que ella vio que era hermoso, pero los términos en hebreo que se usaron para estas dos palabras, para viéndole y hermoso, son términos que se refieren a no a lo físico, sino a lo espiritual. La palabra viéndole, el término en hebreo es et, y esta palabra se puede traducir como una señal, como una evidencia, como algo que se puede ver desde lejos. Y también se refiere al sentido demostrativo de una entidad o a la esencia de un ser. Es decir, lo que Jocabed vio en su hijo no fue el exterior, sino que percibió una especie de señal que la hizo darse cuenta del potencial de su hijo. Ella captó la esencia del ser de Moisés y entendió quién llegaría a ser él. Ella entendió que era algo hermoso. Ahora, esta palabra hermoso, el término en hebreo que se usa en este texto es tov. Y tov, pues se puede traducir de muchas maneras, se puede traducir como bueno, como benéfico, como acepto, como misericordioso, como mejor. Pero la palabra que captó mi atención y mi corazón fue la última palabra que se usa en esta definición. Y dice que la palabra top se puede traducir como tesoro. Así que, si en lugar de leer hermoso, sustituimos en Éxodo 2:2 la palabra hermoso por tesoro, creo que podemos entender mucho mejor el sentido de este texto. Y diría así, la que concibió y dio a luz un hijo, y percibiendo que era un tesoro, le tuvo escondido por 3 meses. Jocabed vio algo especial en su hijo y decidió arriesgar su vida para salvar la de él. Porque ella lo vio así, lo vio como un tesoro. Y esto me lleva a notar que Jocabed era sin lugar a dudas una mujer con una fe excepcional, pero además ella tenía esta característica, ella tenía discernimiento espiritual. Y yo creo que por eso fue que a pesar de que la hija del faraón es quien adopta a Moisés, Dios mueve las cosas de tal manera que sea Jocabed la que lo eduque los primeros años de la vida del niño. Y yo creo que Dios vio que no había nadie mejor que Jocabed que pudiera educar a su hijo durante estos primeros años. Nadie mejor que ella para educar a este gran líder. Dios sabía que Jocabed había entendido el potencial de este pequeño bebé y también sabía que ella le inculcaría los valores correctos y que lo motivaría para que él se convirtiera en el libertador de su pueblo.
Cuando uno lee toda la historia de Moisés, pues uno se va a dar cuenta que pues sí, él luchó con algunos problemas de su carácter, de su personalidad, pero si hay algo que también podemos notar desde el principio de su historia es que él fue educado con los valores correctos porque él desde el principio mostró su preocupación por la injusticia. Él jamás lo vamos a encontrar que fue rebelde o grosero con alguna autoridad, ni tampoco nos vamos a topar con que él abusó del hecho de que el pueblo de Israel lo veía a él casi como a Dios. Ahora, como ese discernimiento espiritual que tuvo Jocabed, ese es el mismo discernimiento espiritual que debemos de pedir todos aquellos a quienes Dios nos ha concedido y nos ha honrado dándonos hijos. Como padres debemos discernir los dones especiales de nuestros hijos y debemos guiarlos para que descubran cuál es el propósito por el cual Dios les ha dado la vida y para que puedan también usar esos dones para la gloria de Dios, porque, bueno, finalmente para eso también les fueron dados. Ahora, todos sabemos que se acerca el Día del Niño, que en mayo se celebra a las mamás, a los maestros y en junio se celebra a los papás. Y quiero hablar sobre la estrecha relación que existe precisamente entre los padres, las madres, los maestros de los niños. Para eso les pido que por favor me acompañen a leer dos textos en la Biblia. Son Proverbios 1:8 y Deuteronomio 11:19. Y leo. Proverbios 1:8. Oye, alumno mío, la instrucción de tu maestro y no desprecies la dirección de tu maestra. Ahora leo Deuteronomio 11:19. Y las enseñaréis a vuestros alumnos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué le parece? ¿Leí correctamente? No, ¿verdad? Ya se dio cuenta que cambié algunas de las palabras a propósito. Cada que el texto decía padre o madre, yo dije maestro o maestra, y cada que el texto decía hijos, yo dije alumnos. Y de hecho lo hice con una doble intención. Mi primera intención es que nos demos cuenta de que un padre de familia es un maestro. En estos versículos podemos leer claramente que Dios le da la instrucción a los padres de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Así que todos los que tenemos hijos somos maestros, aunque algunos no lo sepan. Y creo que la mayoría ya sabemos que la mejor forma de enseñar algo es con el ejemplo. Nuestros hijos nos deben ver hacer lo que les queramos enseñar, lo que queramos que ellos aprendan. Y además, en el primer versículo que leí en Proverbios 1:8, vemos que esta responsabilidad corresponde tanto al padre como a la madre, y de hecho están mencionados en ese orden, primero el padre y luego la madre. Ahora, mi segunda intención, al cambiar las palabras en los textos bíblicos, fue resaltar que la instrucción de educar e instruir fue dada a los padres de familia, no a los maestros. Dios estableció un orden en cuanto a la función de cada autoridad en la sociedad y los indicados para educar y disciplinar a los hijos fue dada a los padres de ellos. Así que esta no es una responsabilidad ni de los abuelos, ni de los tíos, ni de los hermanos mayores, ni de ninguna otra persona. A menos que los niños queden huérfanos y otra persona tenga que asumir la paternidad, pero estos son casos pues excepcionales, son casos especiales. Pero independientemente de las situaciones familiares, hay demasiados padres de familia delegando a los maestros de sus hijos
una responsabilidad que Dios les dio a ellos. Demasiados padres creen que ellos solo tienen que mandar a sus hijos a la escuela y que ahí pues ellos los van a educar y les van a inculcar los valores necesarios para que se conviertan en buenas personas. Y me gusta una frase que dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica. Él dijo esto: no le pidamos a los maestros que arreglen los agujeros que hay en el hogar. Y yo diría que en muchos hogares no solamente hay agujeros, hay verdaderos abismos. Por ahora yo voy a enfocarme en el área espiritual solamente, no en el área secular. Pero, ¿por qué? Porque hay demasiados padres cristianos que hacen lo mismo. Se confían de que llevan a sus hijos a la iglesia y pues de que ahí les enseñen los valores bíblicos y pues ya, con eso cumplí. Y no es así. Los padres deben de leer la Biblia con sus hijos en casa, les deben de enseñar a orar. Hay muchos padres que nunca se han preocupado por hablar con sus hijos acerca del plan de salvación de Dios para ellos, que no se han preocupado en averiguar si sus hijos ya aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal y tampoco saben si tienen el anhelo de hacerlo. En los 20 años que yo tengo como maestra y como directora del Ministerio Infantil, muchas ocasiones he tenido la oportunidad de preguntarle a los niños si son cristianos y desde cuándo son cristianos. Y muchos de ellos me han contestado que son de cuna cristiana, lo cual llama mucho mi atención porque yo nunca he visto una cuna pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, ni tampoco he visto una cuna diciéndole a un niño que acepte a Jesús como su Salvador. Pero bueno, sabemos que este es un concepto erróneo que tienen muchas personas cristianas. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que son cristianas solo porque sus padres son cristianos o porque nacieron dentro de una familia cristiana. Pero bueno, los padres nos tenemos que asegurar de que nuestros hijos tengan bien claro que el ser hijos de cristianos, aunque sean servidores, aunque sean pastores o lo que sea, o que el hecho de asistir a una iglesia cristiana aún desde bebés, esto ni hace cristianos a sus hijos, ni les asegura la salvación. Entonces, cada uno de nuestros hijos tiene que tomar su decisión de forma individual, de pedirle perdón a Dios por sus pecados y de reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y ese es algo que los padres debemos procurar. El futuro espiritual de los niños, el hecho de que si se van a ir al cielo o al infierno, es algo que le debe preocupar principalmente a los padres de familia, no a los pastores, no a los maestros. La responsabilidad de los maestros pues es corregir algunas situaciones doctrinales, enseñar doctrina, enseñar a aplicar textos a la vida diaria de los niños. Podemos aconsejar, podemos exhortar y apoyarles, lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, pero no es nuestra responsabilidad enseñarle a los niños a leer y a orar todos los días. Esa es responsabilidad de los padres. Y por cierto, ahora que la pandemia nos forza a estar encerrados con nuestra familia, pues es la oportunidad perfecta para que muchos padres estrechen esa relación espiritual con sus hijos, para que tengan tiempos devocionales con ellos todos los días. No cuando hay transmisiones de los pastores o de los ministros, sino de forma privada, solo nosotros con nuestros hijos. Enseñarles cómo acercarse a Dios, enseñarles en qué orden leer su Biblia, leer con ellos, explicarles, platicar con ellos acerca de los textos, etc. Ahora, hay muchos padres que quieren inculcarle los valores correctos a sus hijos, pero pues no tienen ni idea cómo hacerlo. Fíjense que ahorita hay muchas filosofías humanistas que enseñan que cada persona puede establecer sus propios valores morales
y que las personas deben independizarse de toda autoridad, incluyendo la de Dios. Y pues gracias a este tipo de posturas satánicas, ahora muchos creen que todo es relativo, que todo depende de cómo se vea, que según ellos nada es bueno ni nada es malo, todo depende de cómo y para qué se haga, y según ellos el fin justifica los medios. Pero en Isaías 5, 20 al 21 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El punto es que nuestros hijos están aprendiendo todas estas ideologías en las escuelas. Y desgraciadamente muchos padres no están haciendo nada para enseñarle a sus hijos que estos conceptos están equivocados porque contradicen la palabra de Dios. Y el problema que han generado este tipo de filosofías es que como impiden que a los niños se les enseñe lo que está bien o lo que está mal, pues ahora hay toda una generación de niños y de jóvenes llegando a unos niveles altísimos de maldad porque ya no tienen claro lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, porque nadie se los enseñó. Es necesario que los cristianos hagamos una diferencia. Es necesario que quienes conocemos la palabra de Dios dejemos bien claro que hay una sola cosa que es absolutamente verdadera sin importar la época, el lugar o las circunstancias, y esa es la palabra de Dios. Es necesario que enseñemos a nuestros hijos a vivir bajo los principios establecidos por Dios en su palabra. Así que vamos a pasar a ver cómo es que podemos enseñar estos valores a nuestros hijos. Porque la mayoría de nosotros no fuimos educados de una forma sana o correcta. Algunos sí, pero la mayoría no. Algunos fueron educados con demasiada violencia y rigidez, mientras que otros fueron educados por padres que les permitieron tener todo tipo de libertades. Y al crecer y convertirnos en padres, pues tendemos o a repetir los mismos errores o a irnos al extremo opuesto. Y ninguna de estas dos posturas es adecuada ni correcta, porque no se trata de tener hijos reprimidos, con baja autoestima, a los que nunca se les permitió hacer nada, pero tampoco se trata de crear hijos irreverentes, rebeldes, que se ponen al tú por tú con sus papás. Sino que debemos de criar hijos que sean responsables, que sean respetuosos, que sean agradecidos y que sean felices. Así que vamos a ver algunas de las bases para que nuestros hijos reciban la mejor educación posible. Primer punto que tenemos que considerar, tenemos que ser justos. Tenemos que establecer límites justos y sanos. Los límites que establezcamos tienen que ser para que nuestros hijos tengan un desarrollo correcto, no para que nosotros demostremos nuestra autoridad. Y así como debe castigarlos cuando se porten mal, cuando hagan algo malo, también debe premiarlos cuando tengan una conducta correcta. Hay padres que para lo único que tocan a sus hijos es para disciplinarlos, pero nunca para abrazarlos, nunca para darles una palmada en la espalda, para felicitándolos por su buen actuar. Y ese es el motivo por el que muchos hijos buenos comienzan a hacer cosas malas, porque es la única manera que han encontrado para que sus padres los toquen. Y eso es muy triste. Por otro lado, no debemos exigir a nuestros hijos que hagan cosas que aún no tienen la capacidad para hacer, o cosas que aún no les enseñamos cómo se hacen. Los niños no nacen sabiendo lo que tienen que hacer, ni tampoco cómo se hacen las cosas. Así que jamás debemos disciplinar a nuestros hijos por hacer algo mal si primero no les enseñamos cómo hacerlo bien. El segundo punto
es que tenemos que ser específicos. Debemos dar instrucciones claras. Debemos especificar exactamente lo que esperamos que el niño haga. No basta con decirle, pórtate bien. Esa instrucción ni es clara ni nos dice nada. Debemos decirle exactamente. Ejemplo, ¿sabes qué, hijo? Vamos a ir a la iglesia. Vas a poder estar coloreando, vas a poder jugar con esto sin hacer ruido, sin estarte moviendo de un lado a otro. O sea, darle instrucciones específicas. Otro ejemplo, ¿sabes qué, hijo? Voy a recibir una visita en la casa, voy a estar ocupada, entonces te pido que te mantengas en tu habitación, puedes ver un programa o puedes jugar, puedes colorear, puedes armar un rompecabezas, lo que sea. Solo te pido que no grites y tampoco que cuando yo esté hablando con las personas me interrumpas. O sea, darle instrucciones bien claras. Porque a veces nada más le decimos, pórtate bien, y como el niño no sabe lo que es eso, hace algo y luego lo disciplinamos porque decimos, es que te portaste mal, pero el niño no sabía qué era portarse mal. Entonces hay que ser específicos. Lo siguiente es que tenemos que ser coherentes. Las reglas que pongamos en nuestra casa tienen que ser estables. No podemos estar cambiando las reglas cada día dependiendo de nuestro humor o del tiempo que tengamos de que, bueno, hoy sí la tenemos que cumplir porque hoy estoy de malas, pero mañana como estoy de buenas y tengo flojera, no, pues ahí no cumplimos las reglas. No, o sea, tiene que ser algo permanente porque si no, generamos confusión en nuestros hijos. Entonces ellos van a acabar tomando nuestras reglas como algo que de poco valor. Entonces eso no genera obediencia en ellos. Ahora, lo siguiente es que tenemos que ser firmes. Cuando prometamos, cuando digamos algo, mantengámonos. Si usted promete algo, cúmplalo, sea premio o sea castigo, porque si no su palabra va a perder valor delante de sus hijos. En Eclesiastés 5:5 dice que es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. El siguiente punto es que tenemos que ser flexibles. No se trata de ser manipulables, no se trata de que nuestros hijos hagan lo que quieran con nosotros. Se trata de ser razonables. Se trata de que en el caso de que nuestros hijos no lleguen a obedecer alguna instrucción, analicemos la situación, analicemos las circunstancias, que veamos por qué fue que no cumplió la instrucción. Y si llegara a ser necesario modificar un poco esa instrucción porque nos demos de cuenta de que no está muy bien planteada o que no se va a poder cumplir, pues que seamos flexibles en ese sentido para hacer ciertas modificaciones, lo cual no implica estar cambiando las reglas todos los días. Lo siguiente es que tenemos que ser congruentes, tenemos que predicar con el ejemplo. Si hablamos de obediencia, tenemos que ser obedientes. Y es muy triste y vergonzoso cuando usted le dice a un hijo, no mientas, y el hijo le contesta, ¿y por qué tú sí? Por eso es que tenemos que ser congruentes. Lo siguiente es que tenemos que ser prudentes. Debemos evitar disciplinar a nuestros hijos en público. La disciplina es algo que se aplica en privado. Si su hijo llega a tener alguna conducta inapropiada en público, si hace un berrinche, si grita o si se pone agresivo o lo que sea, estando fuera de casa, lo que usted debe hacer es acercarse a él y decirle al oído, llegando a la casa, vas a recibir un correctivo por esto que acabas de hacer. Porque así el niño ya va a tener claro que llegando a la casa cuál es el motivo de la disciplina. Porque si usted no le dice nada y llegando lo quiere disciplinar, pues el niño ya ni se acuerda por qué. Entonces, en el momento usted le tiene que decir que eso que hizo no estuvo bien y que va a ser disciplinado por eso. Y cuando llegue a su casa, aplique la disciplina. No permita que su hijo lo convenza de que, ay, no, ya el resto del día me porté bien y ahora ya no me disciplines. No. Porque si no, su hijo va a tomar la disciplina como un juego, como de que, pues puedo hacer algo malo y total, el resto del día me porto bien y ya no pasa nada. Entonces va a empezar su hijo a manipularlo a usted y eso no debe suceder. Así que la disciplina la debe de aplicar llegando a casa, aunque el resto del día su hijo ya no haya hecho alguna otra cosa inapropiada. Lo siguiente
es que tenemos que usar la vara. Algunos psicólogos se han dedicado a difundir que no hay que disciplinar a nuestros hijos, que porque se pueden traumar y quedan acomplejados y no sé qué. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios 23, versículos 13 y 14, que no, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En este texto dice que el instrumento para ejercer la disciplina no deben de ser las manos. Nuestros hijos no deben de ver nuestras manos ni ninguna parte de nuestro cuerpo como algo que les cause dolor, sino todo lo contrario. Deben verlas como algo que es una expresión del amor a Dios. Nuestras manos y nuestros brazos deben de ser para abrazarlos, para acariciarlos, pero no para golpearlos. Por eso es que en el versículo 14 dice que el instrumento específico para aplicar la disciplina es la vara. Y en Proverbios 10:13 y Proverbios 10:29 dice la Biblia, nos dice también en dónde se debe de aplicar esta disciplina, la vara. Leo Proverbios 10:13 y dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Y en Proverbios 19:29 dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. En estos versículos nos podemos dar cuenta que dice que la vara o la disciplina se debe aplicar en las espaldas. Y bueno, como usted sabe, ahí a donde termina la espalda, Dios nos puso un par de cojincitos pues muy adecuados para esta tarea, ¿verdad? Bueno, solo un detalle importante. Nunca debemos de aplicar disciplina, ni en las manos, ni mucho menos en la cara o en la cabeza de nuestros hijos. La disciplina aplicada correctamente no genera ni amargura ni baja autoestima. Al contrario, genera en los niños seguridad de que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Genera respeto. Ahora, ¿cuándo se debe de disciplinar a los hijos? Número 1, cuando tienen malas actitudes como rebeldía, como berrinches, etc. Y el segundo caso es cuando hay desobediencia voluntaria. Es decir, cuando se ponen necios, cuando quieren hacer su propia voluntad, cuando quieren poner sus propias reglas. En ese caso sí se aplica disciplina. Ahora, no se debe de aplicar disciplina cuando la desobediencia es por accidente, por ignorancia o cuando el niño no tiene la habilidad de cumplir la instrucción que se le está dando. Ahora vamos a otro punto. La disciplina no es violencia. Desgraciadamente en muchos lugares y en muchos hogares se confunde estos dos términos, estos dos conceptos. La disciplina no es prepotencia, no son golpes, no son insultos, no tiene nada que ver con esto. Es un golpe físico, pero que se da con justicia, se da con amor y se da por motivos específicos y se da con cierto control. No es nunca para desahogarnos, nunca para agredir, nunca para lastimar, sino todo lo contrario. Desgraciadamente en muchos lugares, les decía, pues sí, se confunden estos dos conceptos. Y sí es necesario que nuestros hijos reciban disciplina para que crezcan con un carácter sano.
Pero esto no es un permiso para descargar en nuestros hijos nuestras frustraciones, nuestros traumas, ni se trata de desquitar en ellos que tuvimos un mal día, ni mucho menos insultarlos, humillarlos o golpearlos hasta lastimarlos. Ahora, cuando sea necesario impartir un castigo a nuestros hijos, debe de ser de manera justa, adecuada a su edad y equivalente a la falta que hayan cometido. Recuerde que la disciplina debe de ser aplicada con justicia y con amor. Ahora, si en algún arranque de ira llegáramos o ya hemos llegado a golpear a nuestros hijos o a decirles alguna palabra ofensiva, nada más con enojo, no por ejercer disciplina, lo menos que debemos hacer es disculparnos con ellos, reconocer delante de ellos que cometimos un error y, por supuesto, comprometernos a que eso no va a volver a suceder. Créame, esto no le va a restar autoridad, al contrario, el niño, su hijo va a respetar mucho más su autoridad porque se va a dar cuenta que usted es una persona justa y que cuando se equivoca reconoce sus errores. Y esta es la mejor manera de enseñarle a sus hijos a reconocer sus errores y a aceptar las consecuencias de sus actos. Entonces hay que hacer a un lado todo orgullo y aprender a reconocer cuando no ejercemos la disciplina correctamente. Y bueno, el siguiente punto es no exasperarlos. Cuando les estamos dando órdenes a nuestros hijos, debemos de ser justos y además conscientes de que nuestros hijos son seres humanos inmaduros, pero sobre todo de que no son ni robots, ni soldados, ni son un adorno más en nuestra casa para que les exijamos que todo el tiempo tienen que estar quietos, callados y, o sea, así como les digo, como si fueran un adorno nada más en la casa. No se les deben de hacer prohibiciones a los hijos hasta el punto de asfixiarlos, ni hacerlos sentir que lo único que está permitido es estar así, totalmente paralizados. Su hijo tiene derecho a vivir, tiene derecho a jugar, tiene derecho hasta hacer ruido. Su hijo tiene derecho a divertirse. ¿Y sabe qué? Usted también. Así que diviértase, porque si lo hace, entonces usted ya no necesitará sacar sus frustraciones y su estrés con sus hijos. Recuerde que las prohibiciones exageradas generan hartazgo y rebeldía en los hijos. Y eso lo dice la Biblia ahí en Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un hijo al que se le prohíbe todo, pues va a llegar el punto en que va a empezar a hacer cosas escondidas. Eso es lo que se provoca. Ahí tampoco les debemos decir, ¿sabes qué? Que esto lo tienes que hacer porque lo digo yo. No, lo que se debe de decir cuando se les da una instrucción es, lo que debes hacer es esto porque es lo que dice Dios en su palabra. Nosotros como padres debemos estar siempre conscientes de que nuestra autoridad proviene de Dios y es respaldada por Dios. Así que cuando estemos dando instrucciones a nuestros hijos, cuando estemos ejerciendo nuestra autoridad, debemos precisamente respaldarnos con la palabra de Dios. El siguiente punto es que no los debemos de sobreproteger.
el extremo opuesto. No los debemos de querer meter así en una capsulita donde nadie los toque, nadie les diga que ellos nunca sufran. No, eso no le hace bien a los niños, los vuelve inseguros y dependientes de nosotros. Debemos de permitirles enfrentar por sí mismos algunos desafíos y sobre todo debemos de permitir que reciban las consecuencias de sus actos. No debemos estar buscando así de que, ay, que nada le pase. No, si se equivocó, deje que sufra las consecuencias de sus actos, porque si no, pues nunca se va a volver una persona responsable. Ahora, el siguiente punto es sumamente importante y es mostrar amor. La palabra de Dios dice que los hijos son un regalo de Dios, son la herencia que Dios nos da. En el Salmo 127:3, ahí dice, ¿verdad? Herencia del Señor son los hijos. Y créame, una herencia del creador de todo el universo, del dueño del oro y de la plata, no es para nada algo de poco valor. Si Dios, amándonos tanto, decidió que su herencia para nosotros serían nuestros propios hijos, es porque Dios sabe perfectamente toda la riqueza que está escondida en cada uno de nuestros hijos. Nunca le condicione el amor a sus hijos. Nunca les diga, ya no te quiero porque te portaste mal o porque me contestaste feo. Jamás. Al contrario, busque la oportunidad de decirles, pase lo que pase, hagas lo que hagas y digas lo que digas, yo siempre te voy a amar. Simplemente porque eres mi hijo. Recuerde que Dios nos amó a nosotros sin que lo mereciéramos. No nos ama porque nos portamos bien. El mensaje principal de la Biblia dice que Dios nos amó siendo pecadores y por eso entregó su vida para salvarnos. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que ame a sus hijos incondicionalmente, así como Dios le ha amado a usted. Y si usted anhela salvar la vida de sus hijos de las garras del enemigo, es muy importante que tenga detalles de amor con sus hijos. Porque si no, el diablo y el mundo les van a ofrecer otro tipo de amor. Así que encárguese, por favor, de que sus hijos conozcan el amor de Dios a través de cómo los trata usted a ellos. Ahora, yo me he preguntado, ¿qué hubiera sucedido si más padres y madres hubieran visto a sus hijos como Jocabed vio a Moisés? ¿Qué hubiera sucedido si más padres los hubieran visto con esos ojos espirituales, con ese discernimiento? ¿Qué pasaría si todos los padres y madres vieran a sus hijos como un tesoro, como unos futuros líderes espirituales? ¿Los tratarían como los han tratado diariamente? ¿O pondrían más atención y se esforzarían en tratarlos con más amor y en educarlos mejor? Moisés fue educado como un príncipe y llegó a convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Y para concluir, debemos orar por nuestros hijos. Orar para que Dios los guarde de esta generación incrédula y perversa. Orar para que sea guardado cada parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Debemos bendecirlos en cada área de su vida, pero además
debemos orar por nosotros como padres. Debemos pedirle a Dios que Él nos dé ese discernimiento espiritual para que percibamos los dones especiales de nuestros hijos, para que los podamos impulsar, para que cumplan ese propósito por el que Dios los creó. Oremos, pidámosle a Dios esa sabiduría, esa gracia, ese favor, pidámosle a Dios que fluya a través de nosotros el amor de Dios hacia nuestros hijos. Esta es una de las maneras en cómo podemos mostrar nuestro amor por nuestros hijos, orando por ellos. Imponga las manos sobre sus hijos y bendígalos, ore por ellos, que ellos sepan que Dios los ama y que los va a bendecir. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser unos mejores padres. Y bueno, ¿qué le parece si aprovecha esta oportunidad para orar por sus hijos, si los tiene ahorita consigo? Y si no, bueno, busque la primera oportunidad. Pero también, cuando esté orando por ellos, si necesita pedirles perdón porque alguna vez los disciplinó injustamente, o si simplemente los golpeó porque estaba enojado, los humilló o los ofendió, pídales perdón. No deje pasar esta oportunidad. Que Dios bendiga y llene de sabiduría a cada persona que haya visto este video. Espero que les sea de bendición. Y si le fue de bendición, por favor, comparta el video. Gracias. Dios les bendiga.